la poseída que tira de la cadena del retrete solo a veces, y que también es de las que se baña solo a veces, es a quien tenemos en esta ocasión en The Dark Reviews, en esta figura en formato de bloques de construcción para analizarla. Y debo decir que, aunque me parece una figura bastante interesante, la pequeña aclaración que tengo que hacer antes de iniciar este análisis es que pertenece a una colección diferente a las figuras que hemos analizado previamente de Chainsaw Man. Nos podemos dar cuenta que no por cuestión tanto de la escultura, sino de la impresión que la coloración en general que utilizan es distinta. Si bien en las primeras figuras vamos a tener una coloración un tanto metalizada con las líneas negras para los detalles en el cuerpo de las propias minifiguras, aquí vamos a tener una coloración un tanto más intensa, con las líneas más claras, y de hecho me da la impresión de que también le da un aspecto ligeramente más caricaturesco, que no es que esté mal, y de hecho creo que va bien con este pequeño formato. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, aquí a The Dark Reviews. Soy Dark y vamos a comenzar con este análisis de Power, habiendo hecho esta pequeña aclaración de que la figura pertenece a otra colección. Y bueno, el motivo por el cual esta figura pertenece a otra colección, o mejor dicho, por el cual adquirí esta figura que pertenece a otra colección, simplemente es porque la figura de Power que pertenece a esta colección, que no quiere decir que en algún momento no la vaya a adquirir, y claro está, a analizar, no tenía el mazo o el martillo, que sí tiene esta como parte de los accesorios. Únicamente tenía la guadaña, y creo que las dos colecciones son buenas, y bueno, ya dependerá del gusto de cada persona cuál es la colección que prefiere, si una que luce ligeramente más realista en cuestión de las impresiones, en cuestión también del manejo de las sombras, o una que luzca un poco más caricaturesca, que insisto, personalmente me agrada más cómo se ven estas figuras, pero considerando el formato de estas minifiguras de bloques de construcción, creo que no se ve para nada mal también tenerlas un tanto más caricaturizadas. Dicho lo anterior, comenzamos nuestro análisis con la característica base de 4x3 con 4 puntos de inserción en el centro, que nos va a servir para equilibrar la figura y también para exhibirla, que en el caso de la figura de Power, si queremos exhibirla con ambos accesorios o con ambas armas, que son su mazo y su guadaña, pues sí la vamos a necesitar, porque en caso contrario le va a ganar el peso de ambas armas acopladas. Habiendo analizado ya la base rápidamente, vámonos entonces con las armas, y comenzamos con la más característica en lo que se refiere al manga. Y digo la más característica porque no es que sea el arma que utiliza más frecuentemente, porque sabemos que lo mismo ella puede crear, algunas dagas, algunos martillos, el martillo más grande, que de hecho este es más pequeño de lo que vimos tanto en el manga como en el anime, con el que aplasta al demonio Pepino de Mar. Pero esta arma, me atrevo a decir que es la más representativa del manga, porque es la que utiliza, o es con la que aparece, mejor dicho, en la portada del volumen 2 del propio manga de Chainsaw Man. Me parece que está bastante bien ejecutada. Dudo mucho que sea un arma hecha específicamente para la figura, pero le queda bastante bien. No es que necesitemos algo en especial para la guadaña de Power. De hecho, creo que además de que no es una figura específica, tiene un poco más de detalle de la que ella creó con su propia sangre, principalmente por la empuñadura, o por la parte inferior hasta la parte media del asta, que también nos va a servir para que la propia minifigura la pueda sujetar. Tenemos aquí una pieza ligeramente translúcida en color rojo, que creo que le da un aspecto bastante realista considerando el formato de esta minifigura, es decir que simplemente es una minifigura de bloques de construcción. Pasando ahora al martillo, me hubiese gustado que la empuñadura o el asta para sujetarlo fuese más largo, pero de cualquier manera me agrada que lo hayan incluido, porque, aunque fue muy corta su aparición, creo que fue bastante significativa y también bastante gracioso ver cómo Power se lanza desde lo alto de un edificio de, más o menos unos 6-7 pisos, y cae con la cabeza del mazo directamente en la parte superior del demonio Pepino de Mar. Y bueno, sabemos que todo el cuerpo de dicho demonio quedó regado en la zona previo al regaño que Makima les dio tanto a Power como a Denji. Esta pieza me parece que está bastante bien ejecutada, aunque creo que no es perfecta, porque esto se compone de dos piezas, y la segunda pieza, contrario a lo que pudiéramos pensar, no es la empuñadura, sino es la parte superior. En realidad, además de tener aquí una
una pequeña tapa, o mejor dicho, en vez de tener solo una pequeña tapa que se acoplara, no sé, unos cuantos milímetros, en realidad es una especie de cilindro que entra casi hasta el fondo, o hasta el fondo mejor dicho, y debo decir que esto es lo que hace que no sea perfecta, porque cuesta un poco de trabajo introducirlo, y no tanto porque haga demasiada fricción ni nada por el estilo, sino porque cuando nosotros lo ponemos, o al menos es la impresión que me dio, el aire que queda en el interior de la pieza hace que sea difícil, por obvias razones, meterla por completo. Entonces tenemos que ejercer un poco más de fuerza de la normal para este tipo de piezas. No es que no se pueda ensamblar, no es que se salga de manera involuntaria. De hecho, me atrevo a decir que ya no va a salirse, ni siquiera lo voy a intentar porque puedo dañar ambas piezas, pero me hubiese gustado, y de hecho creo que no era necesario que fuera tan largo. Me hubiese gustado que fuera un poco más corto, simplemente para tapar el orificio que teníamos en una de las caras del mazo. Pasando ahora a la figura de Power, nos damos cuenta aquí que la coloración de entrada también hace referencia, o también está inspirada a la portada del volumen 2 del manga, puesto que el cabello de Power lo vemos en un tono castaño bastante claro, que de hecho es el mismo tono con el que la podemos ver en ese volumen. Entiendo que en el anime aparezca rubia, un rubio cenizo, un tanto sucio tal vez, por describirlo de alguna manera, no porque siempre esté sucia Power, aunque también la hemos visto de esa manera, y tanto en el manga como en el anime hay ocasiones en las que vemos, no sé, cierto brillo, bueno, no cierto brillo, cierta decoloración un tanto rojiza o rosada en el cabello, a veces un poco más castaño, a veces un poco más intenso el rubio, no al nivel del rubio o del cabello rubio de Denji, pero el cabello sí no sé, a veces le cambia de color, pero al menos en la portada del volumen 2 lo tenemos en este castaño muy claro, que es el mismo color que tenemos aquí para esta minifigura. Respecto a las impresiones en el cuerpo o en las piezas de la propia minifigura, creo que están bastante bien ejecutadas, como ya es costumbre en figuras de este formato. Aquí, independientemente de qué colección se trate, podemos ver que en la parte superior de los pies no vamos a tener ninguna impresión, pero sí tenemos una coloración uniforme para su calzado deportivo, tenis, zapatillas, como le gusten decir. Tenemos las suelas en color rojo, lo mismo que la parte superior de la lengüeta, el contriorte y las agujetas. Creo que el diseño, aunque tal vez un poco menos especializado que en las otras piezas, luce bastante bien. Me agrada que tengamos también la parte inferior de las piernas expuestas, porque sin que tengan que decírnoslo explícitamente, a Power no le gusta tener las piernas. Nos damos cuenta que a Power no le gusta tener las piernas del todo cubiertas, o me atrevo a decir que no le gusta cubrirse las piernas. En el uniforme de cazador de demonios suele enrollar los pantalones hasta que le quedan abajo de la rodilla, y cuando la vemos con ropa casual suelen ser minifaldas o shorts. Por lo tanto le gusta, le gusta andar, no voy a decir descubierta, sino mejor dicho un poco más cómoda, un poco más libre, sin tanta ropa encima. Y por lo mismo que ella luce un aspecto un poco más desgarbado, también por su propia personalidad, nos damos cuenta que la camisa va a estar desfajada de la mitad izquierda, viendo la figura desde el frente. Y también vamos a tener impresa esta chaqueta o esta chamarra azul, que no utiliza siempre, pero sí la hemos visto al menos en 2 ocasiones utilizar con su uniforme del cazador de demonios, hablando del manga. Algo que me agrada de las impresiones, aunque no son tan especializadas como en la otra colección, sobre todo en el manejo de las sombras, sí me gusta que tengamos algunos detalles como los ojales para los botones, y los botones impresos en el lado opuesto. Para la corbata vamos a tener una coloración gris, obviamente más clara que para lo que tenemos en el pantalón, que por cierto en el pantalón tenemos las líneas del movimiento o la caída de la tela en un color gris para que resalte con el color negro de la prenda, que ya dependerá de la opinión o del gusto de cada uno de nosotros. Puede esto incluso ser más adecuado que el color metalizado con las líneas negras de la otra colección. Vamos a tener para la caída de la tela en la camisa simplemente algunas líneas grises. No vamos a tener aquí sombreado, y en realidad no vamos a tener sombreado en ninguna parte de
de la minifigura o de las impresiones de la misma, pero me agrada que al menos sí tengamos estas líneas de la caída de la tela y también que tengamos, al menos en la impresión, definida la cintura del personaje, porque sabemos que el cuerpo de Power o el cuerpo de la mujer que poseyó el demonio de la sangre, propiamente dicho, pues es bastante espigado, es o era una mujer bastante esbelta, y digo era porque recordemos que los poseídos son demonios que precisamente toman control o poseen un cadáver para como último recurso para mantenerse con vida. Respecto a las manos, no vamos a tener nada además de las manos de pinza tradicionales en este formato. Vamos a tener impresiones en los brazos también, en la mitad externa como estamos acostumbrados, y si retiramos nosotros el cabello podemos ver que tenemos aquí una impresión bastante buena del rostro de Power. Incluso tenemos sus pupilas con forma de tiro al blanco, con forma de diana, como le gusten decir, o tal vez como con forma de mirilla, no sé, estas pupilas bastante características de los demonios y que no son iguales entre todos ellos. No sé, recuerdo coincidencias como por ejemplo entre Makima, entre Kiga y entre Yoru, que de hecho son hermanas. También el demonio del futuro tiene el mismo tipo de pupilas, y en cuestión de Power pues vamos a tener estas pupilas con una cruz. También alcanzamos a ver los dientes aserrados en la boca y las cejas bastante pequeñas, que aquí, gracias a que pues, me estoy acercando la figura aquí en la cámara, podemos percibir que sí hay cierta coloración, color marrón bastante claro, coincidiendo con el color del cabello. Me agrada que en la parte inferior de la boca tengamos esta pequeña aplicación de pigmento color piel un poco más oscuro para darle un poco más de volumen también a la impresión, a la impresión del rostro, para señalar el mentón. Y en la parte trasera vamos a tener aquí un rostro un poco más nervioso, que es el que suele poner cuando Makima le llama la atención, o le llamaba la atención, porque entre otras cosas Power no le tiene miedo a Makima. Está aterrada simplemente por la existencia de Makima. Entonces creo que eso va un poco más allá del miedo. Aquí de paso, ya que retiramos el cabello, podemos ver que también tenemos una impresión para simular la capucha de la chamarra que utiliza Power. Y lo que me agrada en la impresión del rostro alternativo es que además de que tenemos los mismos detalles, el mismo nivel de detalle, es decir, las pupilas definidas para los ojos, vamos a ver también los colmillos un poco sobresaliendo en la impresión de la boca de Power, además de una coloración rosada para la lengua. Me agrada que tengamos aquí los colmillos sobresalientes, porque si bien Power tiene los dientes aserrados, sus colmillos sí son un poco más largos que el resto de su dentadura. Y respecto al cabello, esta evidentemente es una pieza específica para el personaje. Podemos ver varias líneas, las cuales le dan un poco más de volumen y especializan la escultura con los diferentes, no sé, tiras de cabello, mechones o como quiera que se llamen. También tenemos esta tira de cabello o este mechón de cabello un poco más largo que el resto, o tal vez simplemente es el que no se sujeta, que cae por la parte media del rostro, y este mechón que va a cubrir, o bueno, que va a rodear junto con la parte trasera de la escultura de esta pieza, el hombro derecho del personaje. Finalmente vamos a tener los cuernos, que es la característica de Power como poseída, porque recordemos que todos los poseídos tienen características físicas distintivas en su cabeza. En el caso de Power, además de la dentadura y las pupilas, pues son los cuernos que sobresalen y que de hecho llegan a crecer y llegan a aparecerle más si bebe demasiada sangre. Respecto a control de calidad en la pieza, lo único que tengo que decir es que en la pieza del cabello no es perfectamente limpia la aplicación de pigmento rojo para los cuernos. De hecho tenemos tanto ligeros faltantes como ligeros excedentes, pero tomando en cuenta que no es una figura oficial, pues creo que no es tanto como para despreciar por completo la figura. Finalmente, me hubiese gustado que tuviéramos un poco más colocado un poco más hacia adelante este mechón. ¿Por qué? Porque no queda perfectamente centrada la pieza del cabello. Si bien viendo la figura de frente no está tan mal, en realidad simplemente le está cubriendo una pupila un poco más de lo normal, pero si lo vemos nosotros desde arriba vemos que sí hay cierta inclinación en los cuernos. Sin embargo, no podemos nosotros girarla tanto. Esto es lo máximo que lo podemos girar sin sacar la pieza o sin sacar la pieza de su punto de anclaje, y vemos que no está perfectamente alineado. Entonces este mechón tendría que estar ligeramente poco más hacia adelante para que no quedaran desalineados los cuernos. Pero de ahí en más me parece que dentro de todo es una buena figura, y como ya dije, el factor que me orilló a
decantarme por esta figura en lugar de por la colección que he estado analizando aquí en el canal fueron los accesorios, porque me parecen bastante importantes los dos, puesto que el mazo fue la primera arma que ella creó ya como tal, tanto en las páginas del manga como en lo que pudimos ver en la versión audiovisual, es decir, en el anime, como la guadaña, puesto que es con la que aparece en el volumen 2 de la versión impresa de Chainsaw Man. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si este video les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo / económico para este espacio como Patreon, PayPal y Ko-fi. Les deseo un excelente día, tarde o noche según cuando viene el video. Yo soy Dark, esto fue de Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.